Muy buenas, queridos amigas y amigos de tu casa, tu canal Adantech. Hoy vamos a llevarte una comparación entre los dos últimos chips de Apple. Recuerden ustedes que a finales de octubre de este año, Apple, pues de un golpe y borrazo, nos mostró los chips M3, M3 Pro y M3 Max. Sobre esto y las razones y las causas en contexto de por qué Apple hizo esto, te hicimos un video que te lo dejamos por acá arriba, está en el canal, no te lo pierdas. Pero aquí te vamos a hablar sobre la comparativa entre los chips M2 y M3. Si quieres cambiar tu Mac o si quieres comprar un nuevo Mac y estás indeciso entre hacerlo con un M2 o un M3, pues aquí te vamos a estar mostrando qué potencial tiene cada uno y si realmente vale o no vale la pena, pues ir por el M3. ¿Te interesa este tema? ¿Te gusta la tecnología como a mí? Pues si es así, quédate, porque estás en el video y estás en el canal correcto. Vamos a ver. Vamos a entrando directo al tema que nos ocupa. Vamos a hablar de que este cambio que hemos experimentado en el proceso de fabricación, un cambio tecnológico significativo y revolucionario, que implementa por vez primera Apple de 3 nanómetros con respecto a los 5 nanómetros del chip M2, puesto traer consigo que en un menor espacio usted tenga mayor cantidad de transistores, por supuesto tenga mayor potencia de GPU, mayor potencia de CPU y tenga menor rendimiento. Esto, por ejemplo, visto en el chip M2 y M3, pues en el chip M2 tenía 20 millones de transistores, sin embargo en el chip M3 Apple decidió, y digo que decidió porque pudo haber puesto más, 25 millones de transistores. Esto es un 25% más que el chip M2 y esto trae consigo que cuando usted analice las pruebas, pues usted tenga un 17% de más potencia en el CPU en el uso de un solo núcleo y en el uso de multiplicidad de núcleos o multicore, pues usted tenga hasta un 21% más de rendimiento y un 15% más de rendimiento en la GPU. Estamos hablando de cambios que vamos a ver palpable manteniendo la misma eficiencia energética que el chip M2. Es decir, estamos teniendo un incremento en potencia con un núcleo, con multinúcleo, con GPU. Sin embargo, vamos a la batería, que es la misma. Incluso en algunos modelos Apple redujo la batería, pues va a mantener la misma cantidad de horas que con menor potencia cuando estamos hablando de chip M2. Esto también, o este chip M3 introduce varias tecnologías novedosas e innovadoras, como es el almacenamiento de caché dinámico, que da la posibilidad de adaptar en tiempo real las diferentes demandas de las tareas que esté realizando y asignarle, pues, concretamente la cantidad de potencia que necesitan. Esto va a mejorar el aumento de rendimiento de los gráficos en las aplicaciones intensivas y va, por supuesto, a ser beneficioso para aquellos que hagan edición avanzada de videos, para aquellos que rendericen en 3D y sobre todo también en un sector que Apple viene apuntando todos sus cañones, que no es más que los videojuegos, todo esto, pues conservando la misma cantidad de energía o utilizando la misma cantidad de energía que sin tener toda esta potencia en los chips M2. Entonces, visto los chips M2 y M3, a pasar al chip M2 Pro y M3 Pro. Ojo, aquí sí es diferente la elaboración, toda vez que Apple, en el caso de los chips M2 Pro, pues puso menos cantidad de transistores que los chips M2. Es decir, en el caso del chip M3 Pro, puso menos cantidad de transistores que en el caso del chip M2 Pro. Y esto trae al traste de que, por ejemplo, hay mejoras con respecto al chip M2 en un 18% cuando estamos hablando de un solo núcleo, de un 8%, fíjense, solamente un 8% cuando estamos hablando de multicore, y sin embargo, en el uso de la gráfica, pues el chip M2 Pro es mejor, más rápido o tiene mayor potencia en un 5% que el chip M3 Pro. Esto también pues se manifiesta en el ancho de banda que la memoria unificada utiliza. El ancho de banda pues es la velocidad o el espacio que tiene el sistema para que se intercambie la información entre el chip y la memoria unificada. Los chips M2 o las MacBook Pro que tenían el chip M2 Pro tenían un ancho de banda de 200 GB por segundo. Sin embargo, estas MacBook Pro con chip M3 Pro pues vienen con un ancho de banda de 150 GB por segundo. Es importante acotar que estos chips M3 con tecnología de 3 nanómetros pues hacen un mayor o una mejor utilización del ancho de banda, o tienen un mayor rendimiento en el aprovechamiento del ancho de banda, y usted está equiparando quizás 150 o 100, pero que de haber dejado 200 GB por segundo ancho de banda, pues hubiese sido o daba la posibilidad de que este chip M3 Pro o estas MacBook Pro
que lleven en el corazón el chip M3 Pro, pues tuviera mayor potencia y mayor aprovechamiento tanto del CPU como de GPU, lo que no sucede. Por tanto, si estás pensando en cambiar por un chip M3 Pro, pues en este caso el chip M3 Pro es literalmente menor o te va a dar menos rendimiento que el chip M2 Pro, desgraciadamente. Bueno, ¿y qué va a pasar o qué pasa? ¿Qué sucede en el caso de los chips M2 Max y M3 Max? Bueno, aquí vamos a ver que hay una diferencia. El chip M3 Max va a incorporar la sorprendente cifra de 192, o disculpen, de 92 millones de transistores por 67 millones que trae el chip M2 Max. Esto evidentemente se va a transportar al orden práctico, y cuando hacemos el análisis de un núcleo, pues vamos a ver que hay un aumento de rendimiento de un 18% o hasta un 18%, cuando estamos hablando en multicore hasta un 38%, y si lo vamos a ver a la GPU, pues estamos hablando de un 64, disculpen, 14% de mejoría. Esto, unido a las ya tecnologías que vienen incorporadas con este proceso de fabricación de este chip a 3 nanómetros que ya te comentábamos, pues también aquí estamos hablando de el trazado de rayos acelerados por Huawei, del sombrado de mallas, tecnologías que se utilizan para la gráfica de los videojuegos y que te van a posibilitar, pues en este tipo de chips, a exprimirle al máximo pues tareas pesadas con la gráfica y sobre todo los videojuegos. Otro aspecto importante que no queremos dejar solear es que este chip M3 Max pues va a traer la posibilidad, o te va a dar la posibilidad de que adquiera o tenga una memoria unificada de hasta 128 gigabytes, lo que no sucedía o no sucede con el chip M2 Max, que admite hasta 30. Bueno, y dándole el cierre a esta comparativa, si realmente eres de esas personas que requiere potencia, que necesitas pues una gran GPU para renderizado en 3D, para el procesamiento de o la edición avanzada de videos, o quieres sacarle, exprimir los videojuegos que están saliendo para Mac, pues evidentemente en este caso si pudiera ser aconsejable el cambio de chip M2 Max al chip M3 Max. En el resto de los casos, con el caso del M2, con respecto al M3, pues no hay un cambio de rendimiento sustancial que amerite ese cambio. Y en el caso del M2 Pro con respecto al M3 Pro, como te dijimos, pues la diferencia no es incluso menor en el caso del chip M3 Pro. No obstante, somos del criterio que deberías esperar al chip M4, y en este caso sí pudiera ser que Apple, pues como hacen la mayoría de las compañías que guardan reservas cuando lanzan una nueva tecnología para poder seguir vendiendo productos y sacar al año siguiente pues una mejora cualitativa y cuantitativa, pues quizás el chip M4 pues nos sorprenda mucho más de lo que ha hecho estos chips M3 en tecnología de 3 nanómetros. No sé, ¿qué crees tú? Si te gustó el video, no dejas un buen like, cualquier comentario que tengas nos lo haces con plenitud de libertades aquí, nos lo dejas en el video, y por supuesto que dejamos abierta la invitación para en una próxima ocasión volvernos a ver tú y yo y seguir hablando de lo que nos gusta, hablando de tecnología. Nos vemos pronto. Chao.